La ficha, Martín Baña, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto a cargo de la Cátedra Historia de Rusia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docente de la licenciatura en Historia de la USAM, investigador adjunto del CONICET, publicó Modernidad Política e Historia de Rusia y es coautor del libro Todo lo que necesitas saber sobre la Revolución Rusa. Martín, bienvenido, un placer. Muchas gracias, buenos días. A ver, alguien que sabe mucho, obviamente, de Rusia. Y en primer lugar, claro, tu mirada sobre lo que está pasando, no solamente en Ucrania, sino lo que está pasando en Rusia. Bueno, efectivamente, es un factor a tener en cuenta, quizás el más importante, porque es el máximo, no es el único. único. Estamos poniendo todas las miradas en Ucrania, lógicamente, donde allí se llevan a cabo los combates, este conflicto bélico, pero también hay que mirar Rusia. Exactamente, porque es quizás el mayor responsable de este conflicto, y ahí hay que entender un poco lo que pasa por la cabeza del presidente Vladimir Putin, que en sus discursos vino haciendo referencia a una lectura del pasado ruso soviético, ¿no? De hecho, culpó a los bolcheviques y a Lenin particularmente de haber sido quien había inventado Ucrania, con lo cual acá lo que se está viendo es un poco su intento de fortalecer el Estado ruso, ¿no? Para volver a colocarlo como un actor importante dentro del mundo, y en ese sentido entiende que un evento como la Revolución Rusa de 1917, donde fueron protagonistas Lenin y los bolcheviques, es una suerte de obstáculo en la construcción de ese Estado fuerte y poderoso, ¿no? Porque precisamente vino a romper con la continuidad estatal que se podía llevar a Pedro el Grande, por ejemplo, ¿no? Donde se consolidó un Estado ruso fuerte y grande, y que por lo tanto hay que reparar ese tipo de errores, como por ejemplo volver a hacer que ese territorio incorpore Ucrania, del cual nunca se tendrá que haber ido. Martín, ahora un argumento similar fue cuando anexó la península de Crimea, ¿no? También cuestionó como un regalo a Ucrania. Pero en Crimea se llevó adelante un referéndum que apoyaron, digamos, esa anexión. Y bueno, ni hablar en el Donbass, donde también hay un apoyo importante, o se siente más cercano, una región más cercana a Rusia. ¿Cómo se explica un poco esa situación ucraniana o de los ucranianos y ucranianas con respecto a su historia con Rusia, ¿no? Con historia compartida? Exacto, era otro contexto, había otro consenso también, estábamos hablando del 2014, la crisis económica y social no era tan pronunciada en Rusia, de hecho gran parte de la población apoyó esa reincorporación. Crimea particularmente ocupa un lugar geopolítico y simbólico muy importante dentro de la historia rusa. ¿Por qué? Porque es la sede de la base de la flota naval del Mar Negro para Rusia, de modo que es un lugar importante, pero también simbólicamente porque allí fue donde Rusia se convirtió al cristianismo en el siglo X bajo el príncipe Vladimir, de modo que el ingreso o el reingreso de ese territorio a Rusia era significativo, como también eventualmente puede ser todo el territorio, más allá de que finalmente sea anexionado o se coloque allí un gobierno títere prorruso, como lo querramos llamar. A ver, en las últimas horas el propio Vladimir Putin, y te quiero preguntar a vos, Martín, ¿cuál es el perfil de seductor por parte de Putin seduciendo al ejército ucraniano para que tomen el poder? ¿Qué límites puede tener esta seducción para llegar justamente a convencer a este ejército ucraniano de nada más y nada menos que tomar el poder? Bueno, uno podría interpretarlo como que está pensando en el la post-toma del poder, ¿no? Claro. Que es quizás lo más complicado, ¿no? Porque dada la simetría que hay entre los dos ejércitos, entre el ucraniano y el ruso, es posible que el ruso en cuestión de días tome Kiev. Entonces está pensando que, bueno, ¿qué hacemos una vez que tomamos el país? O también puede interpretarse de la manera contraria, ¿no? Que esto quizás le lleve más tiempo del que él había pensado, que la resistencia efectivamente sea más fuerte. Entonces hay que reforzar la acción de los militares en Ucrania. En ese sentido, ¿cuál es tu análisis acerca de, bueno, lo que dijo Putin concretamente, que habló de un gobierno de drogadictos y de neonazis? Se habló mucho de la ultraderecha. ¿Qué rol crees que juega en todo este contexto o cómo puede jugar justamente en esta autodefensa que se está viendo en la sociedad ucraniana? Bueno, es interesante porque ese discurso proviene de alguien que también está asociado, puede asociarse a valores más conservadores o al surgimiento de estos neoconservadurismos que se observan no solamente en Rusia, sino en el resto del mundo. Se puede ver en el Brasil de Bolsonaro, se pudo ver en Estados Unidos de Donald Trump, el mismo Boris Johnson en Inglaterra, de modo que tiene que ver más con una provocación dentro de este conflicto bélico en donde el presidente ruso intenta
que todo el pueblo, que toda la sociedad se marque dentro de este objetivo, ¿no? En un contexto en el cual Rusia hoy, o por lo menos la sociedad rusa, está intentando mostrar cierto descontento. No es lo mismo, como decía antes, que 2014, donde había un consenso más amplio. Hoy hay protestas, de hecho protestas arriesgadas, porque estamos hablando de, en los últimos días, 2.500 detenidos por protestas callejeras en contra de la guerra, en un contexto en donde es muy difícil emitir una protesta y salir a manifestarse en la calle, de modo que la situación cambió y no creo que sea tan fácil como en el 2014 para Putin. Martín, justamente vos hacías mención a algo muy interesante, ¿no? Que con estas declaraciones, refiriéndose al gobierno de Ucrania, de drogadictos, en fin, neonazis, él quiere, bueno, de alguna manera el presidente de Rusia, poner a la sociedad atrás de él en lo que está, bueno, convencido que debe hacer. ¿Le habló a toda la sociedad o le habló a una parte de la sociedad? Sí, le habla a toda la sociedad y es... ¿Pero a qué parte le interesa básicamente a Putin? Bueno, en gran parte de la sociedad hay mucha apatía política, sobre todo por lo que sucede en la alta política. Ellos piensan que digan lo que digan, el gobierno va a terminar haciendo lo que él quiera. Hay mucha propaganda también por parte de los medios, los medios de comunicación en general están dominados por el gobierno. Es muy difícil ejercer una voz discordante en medios alternativos. De hecho, los medios alternativos están siendo perseguidos por el gobierno o son etiquetados bajo el título de agente extranjero, que es una figura legal en Rusia para obstaculizar el trabajo o directamente impedir que trabajen, como sucedió, por ejemplo, con Memorial, que es la organización de derechos humanos más prestigiosa que hay en Rusia y que hace pocos meses fue obligada a cerrar sus puertas. Se esperaba un ataque en el Donbass, sorprendió quizás Putin con este ataque a todo el territorio ucraniano. En ese contexto, ¿se torna todo más impredecible acerca de lo que puede llegar a hacer Putin en los próximos días? Y con esto me refiero a expandir incluso este ataque a otros países vecinos. Bueno, efectivamente, hay cierto grado de imprevisibilidad en el accionar de Putin, porque Putin amagaba con la solución diplomática. De hecho, era lo que dijo, por ejemplo, Olaf Scholz cuando se reunió con él hace pocas semanas. Incluso amagó a reunirse con Joe Biden, pero al mismo tiempo reconoce la independencia de estas dos repúblicas, al mismo tiempo lanza un ataque sobre todo el territorio ucraniano. De modo que sí, efectivamente podemos esperar de un presidente. No es el único, ¿no? Pero es un dirigente que tiene, en este sentido, un alto grado de irresponsabilidad. ¿Y las relaciones, Martín? Me parece importante, ¿no? Entre las regiones del Donbass y Rusia, ¿cuáles son? Bueno, en principio se están firmando tratados de amistad y de apoyo de fuerzas militares a esas dos regiones, que ya está claro que más allá de lo que sucede en Ucrania van a, si no se van a incorporar, por lo menos van a estar bajo la tutela de Rusia, con lo cual, digo, esto cuando sucedió apenas podría haber sido interpretado como una suerte de salida digna, ¿no? Del putinismo. Bueno, no pude con todo, me quedo con esto. Y con esto sí puedo. Y con esto sí puedo, pero fue por más y ahora estamos viviendo esta coyuntura tan terrible. ¿Lo beneficia a Putin en lo interno? Planteabas que 2014 era otra época, pero después de la anexión de Crimea su popularidad subió a más de un 80%. ¿Cómo juega esto en la sociedad rusa que comparte, bueno, como decías antes, vínculos, ¿no? históricos, culturales, incluso familiares con parte de Ucrania? Sí, tal vez le pueda jugar en contra, ¿no? Estamos hablando de una guerra cuyos resultados pueden ser imprevisibles, donde, como dije anteriormente, hay protestas, digamos, no es 2014 donde había un consenso sobre esas acciones, hay protestas. Putin está preocupado por el 2024, que es cuando hay elecciones presidenciales en Rusia, donde eventualmente podría volver a ser elegido, y hay que ver qué sucede, ¿no? Después, en el caso de que se tome Ucrania, cómo se gobierna y qué puede llegar a generar eso en términos de reacción, porque está claro que lo que Rusia puede ofrecerle a Ucrania es un gobierno dictatorial, es una crisis económica y social, de modo que ahí el apoyo no puede ser demasiado grande, y lo mismo sucede en la propia Rusia, donde ya llevan varios años de crisis económica y social, que fue reforzado sobre todo con la pandemia, ¿no? En los últimos 2 años, de modo que no estoy tan seguro de que la guerra efectivamente sea un golpe de efecto que venga a mejorar la popularidad de Putin. A ver, hablando justamente de esta elección que tiene la posibilidad de presentarse Putin, que vos decías, ¿no crees que la guerra justamente esté favoreciendo en una ambición presidencial o por lo menos continuar en el poder? ¿Qué necesitaría justamente el presidente de Rusia para poder aspirar a otro mandato?
Bueno, en principio que este golpe que ha dado sobre Ucrania tenga resultados positivos, eso podría llegar Sí. a beneficiarlo. El tema también es dentro de su lógica, porque Putin tiene una lógica de negociar entre potencias, ¿no? Él considera que Rusia es una potencia, por eso digo, en este conflicto no hubo una negociación directa con Ucrania. Digo, el conflicto era con Ucrania, pero Putin en ningún momento negoció con Ucrania, sino que la Se negociación... reunió con todos menos... Exactamente, Sí. ¿no? De modo que en la medida que también logre ese objetivo, bueno, podría llegar a resultarse un factor positivo para su elección. ¿Y cómo lo pueden afectar las sanciones en ese sentido? Bueno, claro. Bueno, eso es algo que me olvidé de decir, pero efectivamente en un contexto de crisis económica que se vio reforzado por la pandemia, las sanciones que viene recibiendo Rusia, no de ahora, sino también incluso del 2014, pero que ahora pueden ser muchísimo más graves, pueden afectar o reforzar esa crisis y eso se puede ver también en el nivel de vida de la población, con la consecuente posibilidad de que recrudezcan nuevamente las protestas y las manifestaciones en contra del presidente. Martín Bania, un placer. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación, el placer es todo mío. Bueno, con este equipo